de Hechos, capítulo 26, del verso 9 al 11, me toca exponer en esta noche. Vamos, gracias a Dios porque Él es bueno y misericordioso. Amén. Hemos estado cantando y gozándonos en el Señor porque Él es nuestra esperanza cada día, hermano. Él es el que está con nosotros y Él cada día nos ayuda en todas nuestras dificultades y nuestras necesidades. Leemos, hermanos, libro de Hechos, el capítulo 26, del verso 9 al 11, la palabra del Señor dice así en esta noche. Y dice, yo ciertamente, habiendo creído mi deber hacer muchas cosas en contra de Jesús de Nazaret, el cual también hice en Jerusalén, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, y habiendo recibido poder de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolo en toda la sinagoga, lo forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, le perseguí hasta las ciudades extranjeras. Amén. Hasta ahí es la exposición de la palabra, hermano, en esta tarde que me toca a mí. Él puede tomar sus asientos. Fíjese que el título que está puesto en nuestras Biblias dice Pablo el perseguidor. Ese es el título que nos da estos versículos que leímos en esta tarde. Y qué bueno, hermano, que venimos estudiando la vida de este hombre. Él fue a distintos lugares, habló a diferentes personas, habló a reyes, al gobernante, vio cosas poderosas que el Señor hizo con su vida y a través de su vida también hacia otras personas. Y vemos, hermano, que este hombre estuvo aquí exponiendo y recordando cómo él actuaba en contra de la predicación del Evangelio. Y hermano, si nosotros vemos cómo Pablo se convirtió al Señor, cómo el Señor encontró a Pablo en el camino, porque no era que Pablo encontró al Señor, sino que el Señor fue a buscarlo. Y hermano, el Señor le dijo esta palabra: tú no estás persiguiendo a las personas que predican la palabra mía, el Evangelio, sino tú me estás persiguiendo a mí mismo. Y hermano, no vamos a pensar un momento cuál es el plan continuamente macabro de Satanás para que no podamos predicar el Evangelio. Porque mire, si nosotros pensamos que Pablo estuvo, hermano, con un cegamiento tan grande, porque fíjese lo que dice, que yo ciertamente, habiendo creído mi deber hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Él estaba pensando que todo lo que él estaba haciendo era algo bueno, que él estaba defendiendo una causa porque Satanás había puesto en el pensamiento de él de que él estaba haciendo, estas personas predicaban otra cosa, que estaban en contra de la palabra que él había escuchado de la ley de Moisés. Y hermano, si nosotros vemos que el Señor estaba también preparando su vida para poder utilizarlo, para poder predicar el Evangelio. Si nosotros vemos, hermano, que en el libro de San Mateo, fíjese que el Señor es y nace en un lugar donde estaban los pesebres y donde estaban las ovejas, donde tenían encerrado a los animales. Y vemos que estos magos fueron a visitarlo al Señor. Y mire cómo Satanás estaba pensando continuamente en perturbar el propósito de la predicación del Evangelio, porque Cristo es el Evangelio. Entonces Satanás buscaba de otra manera de exterminarlo a la predicación del Evangelio. Fíjese que en el libro de
de San Mateo, hermano, vemos que el Señor, cuando Él nació, mire lo que dice la palabra del Señor. Y esto es bueno porque ¿dónde comienza el plan de Satanás de poder perseguir a las personas que predican el Evangelio? Y mire lo que dice en el libro de San Mateo capítulo 2, hermano. Dice el verso 7, entonces Herodes, llamándolo en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente a tiempo de la aparición de las estrellas. Y mire lo que dice el verso 11. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron. Abriendo sus tesoros le ofrecieron presente, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisado por revelación en sueño que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Hermano, aquí el Señor había nacido y ya se había puesto en marcha. Se había puesto en marcha el plan macabro de Satanás de poder perturbar, de poder asesinar al Señor antes que Él llegara al cumplimiento de su misión, que era venir a morir por usted y por mí en la cruz del Calvario. Y hermano, dice que esa misma noche también el Señor habló a José y a María y lo envió hacia Egipto para que pudiera preservar la vida del niño. Herodes no sabía que el Señor estaba trabajando antes sus pensamientos porque él mandó a matar a todos los chicos, pero el Señor fue preservado por el propósito maravilloso del plan de Dios. Y hermano, Pablo está diciendo que él estaba con un corazón tan cerrado en poder perseguir a los cristianos para que no predicaran más, para que no hablaran más del Evangelio. Y dice que él fíjese que dice la palabra, estaba enfurecido. Era una persona que estaba tan enfurecida contra la predicación del Evangelio que, mire que lo forzaba, dice, a que blasfemaran el nombre del Señor. Y bueno, hermano, qué bueno que es que aunque Pablo podía perseguir, podía estorbar todo lo que podía, el Señor multiplicaba a que los cristianos se multiplicaran aún más. Y hermano, el Señor creció. El Señor volvió a su tierra y mire, el Señor empezó a hacer milagros extraordinarios, hermano. Él vino a su tierra, él comenzó a creció físicamente, llegó a una cierta edad, hermano, él fue a los 40 días y el ayuno, y el Señor tuvo la tentación de Satanás y él pudo resistir y pudo salir victorioso de esa tentación y comenzó un ministerio extraordinario, maravilloso, hermano. Y que hoy usted y yo podemos gozarnos y alegrarnos porque el Señor aún hoy a través de su mismo Espíritu Santo nos está hablando. Y el Señor, hermano, la primera predicación que Él hizo es cuando Él empezó con el Sermón del Monte. Y hermano, mire lo que dice, extraordinario, hermano. Es algo maravilloso que el Señor empezó y dice el capítulo 5 de San Mateo, verso 1, y dice, viniendo la multitud sobre el monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo la boca les enseñaba diciendo. Y hermano, es algo maravilloso. Y mire lo que dice el verso 11. Bienaventurados sois vosotros, que por mi causa o vituperio os persigan y digan de toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque si persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, hermanos, el Señor está diciendo que tenemos que gozarnos y alegrarnos. Y Pablo no sabía esto, hermano. Pablo no sabía porque él estaba dando con el látigo con todos a estos hermanos, pero ellos estaban alegres, contentos, felices. Y eso es lo que le causaba todavía mayor odio, mayor bronca, mayor ira contra esos cristianos que recibían el látigo y estaban dando gloria a Dios. Estaban cantando,
estaban gozosos de haber sufrido por el Señor. Y hermano, qué bueno es porque el Señor empezó su predicación y hermano, el Señor empezó a hablar de un montón de cosas. Empezó a hablar, mire lo que dice, Él era la sal de la tierra, Él era la luz del mundo, el que venía a Él iba a ser salvado y perdonado, porque vemos los capítulos que nos habla acá, Jesús y la ira. ¿Y quién podía librarnos de la ira de Dios? Solamente el sacrificio de Cristo. Y entonces, todos estos versículos que nos habla, hermano, el Señor enseñando a las personas, predicando a las personas que Él había venido para salvarlo, a perdonar sus pecados, que Él iba a morir en la cruz y de que también tenía el privilegio de que aquellas personas que se acercaban a Él en oración podían recibir la respuesta de su oración. Y hermano, también Jesús estaba hablando y predicando y anunciando de que las personas que oran, ayunan, van a recibir su recompensa. Y hermano, todas estas cosas las personas escuchaban, oían, hablando de este hombre, y la gente que le escuchaba estaba también, mucha gente enfurecida con el Señor, mucha gente enojada, hermano. Porque fíjese que cuando el Señor fue llevado para que fuera crucificado, no hubo nadie quien dijo, no podemos matar porque recibí un milagro. No hubo nadie quien dijo, no, yo fui extendida mis manos que estaban secas, que a mí me levantó cuando estaban paralíticos. No, todos querían que lo matara al Señor. Hermano, entonces nos está hablando de que las personas tienen, todo ser humano que no conoce a Cristo, tiene un rechazo totalmente hacia el Evangelio. Cuando nosotros también en un tiempo hemos estado lejos del Señor y quizás nos hablaban del Evangelio y nos predicaban de la palabra, nos enseñaban de que teníamos pecado y que teníamos que reconocer nuestro pecado, que teníamos que venir a Cristo, ¿qué hacíamos? Nos enfurecíamos, nos enojábamos. Y hermano, qué bueno porque hoy nosotros pudimos encontrarle a Cristo y hoy podemos predicar el Evangelio a pesar de que hoy quizás tengamos totalmente resistencia. Y estos hermanos estaban escuchando a este hombre, a Pablo, de que un día le había latigueado, que un día le había arrastrado por las calles, porque la palabra dice que Pablo los arrastraba, los ataba a los caballos y los arrastraba. Y hermano, aún así estos hermanos estaban gozosos y alegres de escuchar el testimonio de Pablo que había sido transformado por la predicación del Evangelio del Señor. Hermano, qué bueno que es poder predicar continuamente, hermano, el Evangelio. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que es el poder de Dios. Y el poder de Dios es hablando de la palabra del Señor, y a través de su Espíritu Santo el Señor trabaja en cada uno de aquellos que conocen el Evangelio y aún su vida y mi vida, hermano. Porque a veces estamos hablando con las personas y nos cuentan sus problemas y quizás también nosotros estamos en una circunstancia bastante mal y estamos animándolo y hablándonos, y la palabra también nos trae a nosotros un crecimiento, nos trae una palabra positiva para nosotros, hermano, porque a veces estamos desanimados, desalentados por las circunstancias que nos pasa a cada uno de nosotros, hermano. Y qué bueno, hermano, que nosotros podamos siempre poner nuestra confianza en el Señor, podamos depositar en Él toda nuestra esperanza. Y hermano, Pablo estaba recordando este terrible momento que él había estado haciendo pasar a los hermanos. Porque mire lo que dice, hermano. A lo que también hice en Jerusalén, yo los encerré en las cárceles, a mucho de lo que habían recibido poder a los principales sacerdotes, y cuando lo mataron, yo di mi voto. Y muchas veces le castigué a todo la sinagoga, lo forcé a blasfemar.
y enfurecido sobremanera contra ellos, lo perseguía hasta las ciudades extranjeras. Y hermano, qué bueno que estos hermanos no estaban creyendo en su fuerza, no estaban confiando en la fuerza de alguien, un ser humano, sino que en el poder de Dios, porque no había manera de poder resistir a toda esta furia que tenía Pablo contra ellos. Solamente podían resistir con la presencia poderosa del Espíritu Santo. Y hermano, qué bueno que también nosotros en este tiempo podamos poner nuestra confianza en el Señor. Porque cada día, hermano, la palabra nos habla de una lucha, hermano, espiritual que influye a las otras personas con ideología, con pensamiento, y aún, hermano, conociendo la palabra, muchos tuercen la palabra para su conveniencia y no correctamente para hacer edificada nuestras vidas. Y hermano, Pablo pensaba de que estaba haciendo las cosas bien. Pablo pensaba de que estaba sirviendo a Dios. Pablo pensaba que estaba haciendo un trabajo para Dios, pero en realidad él estaba en contra del propósito de Dios, hermano. Y mire lo que dice en el libro de San Mateo. Libro de San Mateo, hermano. El capítulo 10, el verso 22. Y 25, hasta el 25, hermano. Y mire lo que dice. Y seréis aborrecido por todo por causa de mi nombre. Mas el que perseverare hasta el fin será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad o a la otra, porque de cierto os digo que acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. Y dice el verso 25, basta al discípulo ser como su maestro y el siervo como su señor. Si el padre de familia lo llamaron Belcebú, ¿cuánto más a lo de su casa? Hermano, qué bueno que el Señor está hablando, diciendo, y estos hermanos yo creo que también el Espíritu Santo algo les recordó en sus corazones, diciéndolo de que si al Señor lo habían perseguido, si al Señor lo habían acusado de un montón de cosas, cuánto más aquello que estaban viviendo en sus casas. Porque hermano, después de toda esta predicación que le estuve hablando de que Él era la sal de la tierra, de que Él era el sanador, de que era el libertador, que Él era la luz del mundo, que Él traía una esperanza para aquellos que estaban sin salvación, que Él tenía el poder para perdonar los pecados, que Él tenía el poder para levantar al que estaba enfermo. Hermano, la Biblia dice que en el libro de San Mateo vamos a compartir ahora un versículo donde dice que ellos procuraron, ya comenzó el plan de poder matar al Señor. Ya Herodes había empezado, hermano. Herodes ya había programado todo para destruir al Señor, pero el Señor estaba haciendo y cumpliendo su misión, así que no había manera de que nadie pudiera tocar su vida hasta el momento que Él tenía que ser colgado en la cruz del Calvario. Y qué bueno, hermano. Y nosotros vemos que el Señor, Dios Todopoderoso, utilizó a estos magos, le habló a sus corazones, se fueron por otro camino, y también en este tiempo Dios habla continuamente a nuestra vida para poder desviar o movernos hacia donde el Señor nos dice que no podemos llegar, porque quizás están poniéndonos trampa para que nuestra vida nos caigamos en un lugar equivocado. Y qué bueno, hermano, que nosotros siempre podamos estar con un corazón totalmente dispuesto a poder escuchar la voz del Señor. Hermano, mire lo que dice el libro de San Mateo, también capítulo 12.
el verso 13 y 14 compartimos, hermano. Pues, ¿cuánto más vale el hombre que una oveja? Por consiguiente es lícito hacer el bien en el día de reposo. Entonces dijo al hombre, extiende tus manos. Y él extendió y fue restaurada y sanada como la otra. Y el verso 14 dice, y salieron los fariseos y tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Hermano, aquí vemos que con el Señor estaban también súper enojados. Aquí vemos, hermano, que también ya comenzaron como poder destruir al Señor, pero no era el momento, porque vemos también en otros versículos más donde el Señor habló, predicó, la gente se enfureció y dice que Él pasó por el medio de ellos y nadie pudo hacerle nada porque no había llegado el momento ni la hora que el Señor tenía que ser puesto en la cruz del Calvario por amor a usted y a mí. Y hermanos, vemos a este hombre, Pablo, comentando, recordando de que cómo él perseguía a los hermanos, cómo Pablo estaba pensando que estaba cumpliendo una misión hacia el Señor, pero hermano Pablo un día se encontró con el Señor y fue transformada su vida. Y hermano, nosotros en este tiempo también, a pesar de que quizás podamos tener continuamente acechanza contra nosotros, pero nosotros podamos anunciar en todo momento que Cristo viene y Él está muy pronto a regresar por nosotros. Así que esta es nuestra predicación, hermano. A veces nosotros nos preocupamos, nos pasa todo, estamos ansiosos, estamos con quizás a veces tener más porque parece que vamos a vivir por la eternidad en esta tierra. Y hermano, de un momento a otro el Señor puede decir, hoy te toca y tenés que volar. Y qué bueno, hermano, que nosotros podamos en todo tiempo poner nuestra confianza y nuestra esperanza en el Señor. Y hermano, estos hombres yo creo que estaban contentos, alegres, felices de poder servir al Señor porque su esperanza estaba puesta en los cielos. Y mire, hermano, Pablo dice que él muchas veces, dice, los castigué en toda la sinagoga y los forcé a blasfemar. Enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Y qué bueno, hermano, estos hombres seguían. Venía Pablo corriéndole con el látigo y ellos seguían anunciando el Evangelio, porque no era su fuerza física, sino que el poder maravilloso que habitaba en sus corazones, el Espíritu Santo, hablando de haber encontrado salvación y vida eterna. Así que en esta tarde, hermano, que esta palabra pueda alentarnos también a nosotros, a poder no desanimarnos porque, hermano, oramos, todos tenemos necesidades. Quizá usted ora por un pariente, yo oro por mis hijos, todo el tiempo hablando y diciendo, Señor, toca su vida para que también vengan a escuchar tu palabra y puedan servirte, puedan buscarte en estos tiempos tan difíciles. Pero qué bueno, hermano, que nuestra esperanza no está puesta en ningún ser humano, sino que está puesta en aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario y al tercer día resucitó, envió su Espíritu Santo y a través de su Espíritu Santo, hermano, Él nos habla a través de su palabra y nos da la fortaleza a que nuestra esperanza no es una esperanza vana. Y nuestra oración va a ser recontestada tarde o temprano. Así que, hermano, en esta tarde les animo a que cada uno podamos buscar del Señor cada día y podamos poner nuestra esperanza en Él. Este hombre vio cómo el poder maravilloso del Espíritu Santo lo transformó y él mismo daba testimonio de que encontró al Señor y el Señor cambió su vida. Oramos en esta tarde, hermano. Señor, te damos gracias por tu presencia maravillosa, por tu poder sobre nuestras vidas. Señor, tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos. Tú, Señor, que hiciste